Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Diego? Yo aquí un poco medio resfriado. El cambio de clima creo que me ha resfriado un poco, así que me van a escuchar así con la voz un poco ronca. Pero por acá en Magdalena, donde vivo, hace un poco de solcito en este momento. Bueno, espero que hayan almorzado bien. Nos toca pues siempre el curso en estas horas. Por ahí no hay paro, me pregunta Gerson. No lo he notado, la verdad. Está tranquilo, felizmente. Espero que por sus casas también. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Esta semana vamos a empezar nuestro recorrido por la historia económica del Perú colonial. Recuerden que tienen su lectura para el día viernes, me parece que son las prácticas del curso, ¿no? Aquí, a ver, tengo mi sílabo donde aparece el día de las prácticas, el viernes, efectivamente. Entonces, el viernes recuerden que tienen su práctica, creo que es un capítulo de Asimov y Robinson, sobre los factores que afectan el desarrollo económico de los países. Ellos proponen que son las instituciones, fundamentalmente lo que llaman instituciones, ¿no? Que es una idea que hemos visto ya aquí la semana pasada en la clase. Bueno, vamos a empezar, les decía, en esta semana nuestro recorrido por la historia económica del período colonial. Para esto voy a llamar el PPT, entonces comparto pantalla y llamo el PPT que he preparado para la clase. Así le he titulado El gran umbral del siglo XVI en nuestra historia económica. Pongo esto por acá abajo. La ilustración que he puesto es un dibujo de Guamán Poma de Ayala, que va a ser nuestro ilustrador durante estas semanas. No sé si ustedes conocen la historia de Guamán Poma de Ayala. Quizás algunos sí. Él fue un indígena o mestizo que vivió en el sur de Ayacucho, parece que en la provincia de Lucanas, a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, o sea, hace más de 400 años. Vivió los inicios del período colonial. Era un quechua hablante, y de hecho su manuscrito está escrito en quechua, pero con muchas partes en castellano. Por ejemplo, en este dibujo, que se titula Conquista, dice, embarcáronse a las Indias en castellano. Como pueden ver, la N, él la ponía como un moñito, ¿no? Por eso parece que ahí dijera embarcaróse, pero en verdad la O, si ustedes se fijan bien, la O está con un moñito, que significa pues embarcáronse. Y las Indias igual está con su moñito, a las Indias. Los españoles le decían a los reinos americanos las Indias. ¿Por qué pensaban, ya saben ustedes, que era la India, que habían llegado al oriente, ¿no? Y aunque luego se dieron cuenta de su error, ya quedó el nombre así como Indias. Y hablaban de las Indias occidentales para referirse a las americanas y las Indias orientales para referirse a la China, a la India de verdad, ¿no? Aquí Guamán Poma dibujó entonces las carabelas en que los conquistadores españoles o invasores, también podríamos llamarles, porque desde nuestro punto de vista
fueron como unos invasores, llegaron a América. Ya saben ustedes que en América bordearon la costa de Panamá, cruzaron Panamá, descubrieron el Océano Pacífico, al que llamaron Mar del Sur. Ahí destaca este Francisco de Balboa. Y ya de Panamá, en Panamá, la costa que da a la Mar del Sur o Océano Pacífico, fundaron un puerto y desde ahí fue que se organizó la conquista del Perú, al mando de Francisco Pizarro. Esta historia la conocemos bien. Bueno, ¿qué temas vamos a ver? Primero quisiera hacer una especie de introducción. ¿Por qué es importante conocer nuestra historia colonial para comprender la economía del Perú de hoy? Luego hablaré de cómo era la civilización andina que los españoles encontraron. Entonces le he llamado así la civilización andina en 1532, que fue el año del encuentro, como les gustaba decir a los españoles, o de la conquista. Estamos a 10 años, fíjense ustedes, de celebrar el 5º centenario de aquello. Luego hablaremos de las nuevas especies que los españoles traen, animales, vegetales, tecnologías. Y también trajeron nuevas formas de organización social. Una de ellas fue la ciudad, otra fue la encomienda. Entonces también vamos a hablar del establecimiento de ciudades y encomiendas. Y finalmente hablaremos del tributo que se impuso a la población indígena y los cambios por los que éste atravesó durante el período colonial. Así que tenemos un nutrido programa para esta tarde. Aquí a la derecha está la carátula que Guamán Poma, este indígena o mestizo, pero que aprendió a escribir, que es una rareza, pues en el Perú de aquel tiempo, para empezar, los indígenas casi nunca aprendían castellano, se mantenían como quechua hablantes. Pero algunos que eran caciques o que colaboraban con los españoles, sí aprendieron castellano. Fue el caso de Guamán Poma de Ayala, que parece que trabajó como amanuense en una escribanía. Los amanuenses eran la gente que escribía, como los secretarios, digamos, que escribían las escrituras, los contratos que se hacían en las escribanías. Por eso es que Guamán Poma, pues, destacó, aprendió el castellano, aprendió a escribir, y parece que tenía cualidades artísticas, ¿no? Porque pueden ver ustedes que la carátula de su manuscrito está muy decorada. Le llama El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, compuesto por don Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta Nueva Corónica y Buen Gobierno fue una carta al rey que él escribió, pero una carta que se le hizo larguísima, le salieron más de 1000 folios. Un folio es una hoja tamaño A4, escrita por los dos lados. O sea, hay el lado recto y el reverso, ¿no? El anverso y el reverso. Entonces, fíjense qué carta tan larga. Para que el rey no se aburriese leyendo su carta, él introdujo muchos dibujos que eran como ilustraciones de lo que contaba. Así que era una especie como de cómic. Tenía texto y tenía el dibujo. ¿Y qué cuenta en esa carta Guamán Poma de Ayala? Bueno, da cuenta de cómo se vive en el virreinato del Perú. Es una especie de crónica, por eso, ¿no? Y él le llama Nueva Corónica. Una crónica de qué está pasando en el virreinato del Perú. No todo lo que pasaba le gustaba a Guamán Poma. Él veía que ocurrían muchas injusticias y no hay remedio, decía. Y bueno, el remedio que él encontró fue escribir una carta al rey. En la época de la monarquía se tendía a pensar que los reyes eran siempre buenos y que cuando ocurría algo malo, el rey no lo sabía, porque si lo supiera inmediatamente lo arreglaba. Entonces, con esta idea, Guamán Poma de Ayala escribió su carta de denuncia
contando pues todo lo terrible que sufrían los indios, maltratos, vejaciones, castigos. Y cuando terminó su carta, la trajo a Lima, donde él pensaba que estaba el rey. Bueno, aquí en Lima se enteró de que el rey estaba en otro país, muy lejos. En fin, no les alargo la historia, pero Huamán Poma nos va a ser muy útil porque vamos a aprovechar mucho sus dibujos. Les comento para terminar un poco con la historia de Huamán Poma, que esta carta eh, se había perdido, nadie sabía de ella, pero fue encontrada casualmente en la biblioteca del Palacio Real de Copenhague, en Dinamarca, en 1907, por un peruanista francés que había llegado a un congreso de americanistas que se iba a realizar en la capital danesa. Y mientras esperaba el inicio del congreso, porque antes la gente viajaba en barco, llegaba con días de antelación, entonces mientras esperaba que el congreso comience, se iba a la biblioteca a leer materiales interesantes. Y entre ellos encontró la carta de Huamán Poma. Y en el siglo XX entonces se ha dado a conocer este documento. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. ¿Por qué es importante conocer nuestra historia colonial? Aquí he puesto varias razones en esta diapositiva, con la ilustración de Huamán Poma de Ayala. Ahí ha dibujado al Inca Atahualpa. Le ha puesto de título Conquista. Atahualpa Inga. Está en la ciudad de Cajamarca, en su trono. Y aquí lo ven a Atahualpa al centro, rodeado de su guardia, pero ya lo flanquean un conquistador, el conquistador que salió a darle el encuentro, no me acuerdo bien el nombre de este conquistador que salió a darle el encuentro, Hernando Pizarro, no, Hernando de Soto creo que era, y el cura Valverde, que está con su Biblia ahí, ¿no? Bueno, es importante conocer nuestra historia colonial por varias razones. Primero, es un periodo muy prolongado de casi 300 años. Ahí he puesto la cronología en el primer párrafo de la diapositiva. Un periodo que dura casi 3 siglos, entre 1532, que comienza la Guerra de Conquista, y termina en 1824, cuando termina la Guerra de Independencia. Entonces son exactamente 292 años, más de lo que ha durado la República, por ejemplo. Durante ese periodo, el Perú no fue un país independiente, sino que fue parte de un conjunto mayor. Hay una polémica acerca de si fuimos una colonia o si fuimos un reino que era parte de un imperio. Esa es una polémica, sobre todo que ha involucrado mucho a los historiadores. Ahí los historiadores de la Universidad Católica, los del Departamento de Humanidades, andan discutiendo. ¿Reino o colonia? Y algunos de ellos dicen que no deberíamos decir época colonial, periodo colonial, porque no fuimos una colonia, sino un reino. ¿Cuál es la diferencia? Que se supone que el imperio español estaba compuesto de muchos reinos, pero que estos reinos eran pues todos iguales. Vendrían a ser como los departamentos del Perú de hoy, que son todos iguales y que Lima es la capital, simplemente. Entonces Madrid era la capital y los demás, Asturias, Galicia, las dos Sicilias, Nápoles, México, Perú, éramos reinos, como quien dice, todos iguales. ¿Era así? Yo creo que no. Aunque jurídicamente puede que sí, para empezar no tuvimos rey, tuvimos un virrey, que siempre fue un español que nos despacharon desde la península. O sea, no era alguien de la tierra, alguien que propusiéramos nosotros. Nos era impuesto. Pero más importante que eso es que en el plano económico, las decisiones fundamentales para la política económica las tomaron en Madrid, o en Toledo,
o en Sevilla, pero no las tomaron en el Perú, las tomaron en la península ibérica las autoridades imperiales. Entonces, ¿con quién íbamos a hacer comercio? Si íbamos a poder hacer comercio con los otros virreinatos o con Inglaterra, eso lo decidía Madrid o Sevilla, no lo decidía el Perú. ¿En qué cosa nos íbamos a concentrar para la producción? ¿En maíz, en papas o en plata y oro? Esto lo decidía igual Madrid o Sevilla, no lo decidía el Perú. Si íbamos a recibir esclavos o no, qué tipo de moneda íbamos a manejar, qué tipo de impuestos iba a cobrar acá. Esas decisiones fundamentales para la economía del Perú no se tomaron dentro del Perú, nos fueron impuestas por el gobierno imperial. Entonces, basado en ello es que yo digo, éramos una colonia en el terreno práctico, en el terreno, digamos, de lo económico, éramos una colonia en el sentido de que las decisiones fundamentales se tomaban fuera. En todo caso, éramos una parte dependiente. Ya el debate si administrativamente, jurídicamente, éramos reino, colonia, no me interesa mucho. El asunto es que en el plano, como les digo, de quién toma las decisiones, estas fueron tomadas en el exterior. Ahora bien, eso no significa que hayan sido decisiones de por sí negativas, malas, que nos hayan perjudicado. Puede que sí, puede que no. O sea, que alguien decida por otro. Por ejemplo, ustedes cuando son niños, sus padres deciden por ustedes. Incluso cuando son adolescentes, sus padres deciden por ustedes. Quizás hayan decidido en qué colegio los matricularon, si los iban a bautizar, obviamente su nombre, incluso hasta qué universidad van a poder ir. Son decisiones que han tomado sus progenitores, pero se supone que las han tomado para el bien de ustedes. Y en ese sentido podrían ser buenas decisiones que los han beneficiado o los podrían beneficiar. ¿Fue el caso del Perú con España? España, para tomar sus decisiones de qué moneda íbamos a usar, con quién íbamos a hacer comercio, qué podíamos producir y qué no, ¿lo hacía pensando en la conveniencia del Perú o en la conveniencia de España? Ese es el punto. Tal parece que lo hacía pensando en la conveniencia de España. Es decir, el imperio español no era un imperio en el que se considerase que todas las provincias valían lo mismo. Había provincias más importantes que para ellos tenían más derechos, y estas serían las provincias fundadoras, las provincias más cercanas al poder, las penínsulas, perdón, las provincias de la península ibérica, por ejemplo. Quizá luego las provincias europeas del imperio. Por ejemplo, Holanda fue parte del imperio español durante un tiempo. El sur de Italia también fue parte del imperio español. Tal parece que estas partes que eran reinos, el reino de las dos Sicilias, que le llamaban a la provincia de Nápoles, tenían más derechos o eran tratadas menos mal que las colonias americanas, por ejemplo. En todo caso, puede ser un tema polémico. Ya les digo lo que pienso, que en el terreno práctico éramos una colonia, pero que se hayan tomado las decisiones fuera del Perú no implicaba necesariamente que fueran malas decisiones para nosotros. Pero sí podríamos decir que no fueron decisiones tomadas en función de lo que al Perú le convenía. En ese sentido éramos una provincia como secundaria, periférica. Bueno, todavía podríamos pensar que en el Perú de hoy, por ejemplo, aunque sobre el papel, teóricamente, todos los departamentos del Perú valen lo mismo, también yo entiendo que alguien que vive en Cajamarca o Puno puede pensar que las decisiones de política económica que se toman en el Perú se hacen pensando en el bienestar de Lima, de lo que le conviene a Lima, no necesariamente de lo que sería bueno para Puno
o para Cajamarca, cuyos intereses a veces son sacrificados para beneficio de la capital. Eso puede estar ocurriendo hoy día, y de hecho ocurrió también en otro tiempo. Así que ya ven que no es tan importante el nombre, ser colonia o no ser colonia, lo importante es el trato que te dan, ¿no? Y a veces te tratan como a colonia, aunque no lo seas. En el caso de nuestra época colonial, yo creo que teníamos un trato pues de colonia, eh, un trato de una provincia periférica, a la cual no se le daba la misma estimación que a las provincias europeas, por ejemplo. Bien, por eso mismo conviene estudiar cuáles fueron las decisiones que nos impusieron y qué es lo que pasó. Una cosa es que nos hayan impuesto una política y otra es cuál fue el resultado de esa política. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué decisiones nos impuso el poder imperial? ¿Y qué resultó? Siempre hay una negociación entre lo que te imponen y lo que finalmente resulta. Porque uno no necesariamente acata lo que le imponen. Uno se puede rebelar, puede ofrecer una resistencia pasiva pero eficaz, ¿no? Este dicho tan español de la ley se acata pero no se cumple, tiene que ver con eso, ¿no? El poder español te imponía algo, por ejemplo, prohibición de que produzcas algo o prohibición de que comercies con tal otro, pero no necesariamente se acataba. Y por eso es que vamos a ver cuál fue el resultado finalmente. Bueno, un resultado que tuvo la colonización española fue la disminución de la población del país, que quizás no era un resultado esperado, ¿no? Pero fue lo que ocurrió. Y esto tuvo que ver con epidemias, un tema de mucha actualidad. Ya vamos a hablar, no hoy, pero en la próxima clase, de la gran crisis demográfica que significó la conquista. No se tiene una estadística exacta de cuánta fue la mortalidad, pero se sabe que fue muy grande y que la población del Perú disminuyó respecto de lo que había sido la población original de cuando llegaron los españoles. Aquí Patricia me está diciendo en el chat que a Rey se le representaba como un sujeto magnánimo y paternalista. Efectivamente, Patricia, esa era la idea en la cultura monárquica, ¿no? El rey es una persona siempre buena, que piensa en los demás y que si ocurre algo indebido es porque él no lo sabe, que si lo supiera inmediatamente le pondría remedio. Y bueno, creo que es una forma de pensar que tiene mucha gente respecto de los gobernantes. Hoy en día estamos un poco más descreídos, por supuesto. Bueno, les decía entonces que la población del Perú disminuyó durante la época colonial. Sin embargo, también se volvió más diversa. Como hoy en día hacemos de la diversidad un tesoro, entonces podríamos ver esto como algo bueno, ¿no? La población del Perú se volvió más diversa porque aparte de la población indígena, que era la que ya vivía en el Perú, llegaron los europeos. Entonces traen el aporte europeo. Pero los europeos no llegan solos, sino que traen esclavos, que son africanos. Entonces llegan los europeos y los africanos, que se juntan con los indios. Y esto crea el mestizaje. De manera que después de 1 o 2 siglos teníamos pues una población muy variada. Había blancos europeos, negros africanos, indios americanos y los mestizajes que resultaban de las mezclas que ocurrían entre ellos. Esto volvió a la población entonces más diversa, pero también más desigual, porque bonito hubiera sido que todos valiesen lo mismo, de manera que ser negro, indio, blanco
daba lo mismo, pero no era así. De hecho, no es así. La experiencia colonial desarrolló el racismo, es decir, la creencia de que había razas superiores e inferiores. Y entonces, como los blancos europeos tenían el poder, eran los conquistadores, los que gobernaban, los que se hacían ricos, los que eran sabios, y de hecho eran los que sabían leer y escribir. Entonces eran los que tenían mejor aprecio. Se apreciaba más a los blancos, a los europeos. Y los que menos aprecio recibían eran los esclavos africanos, porque de hecho no tenían derechos, no tenían ni siquiera la libertad de ir a un sitio u otro a trabajar con quien quisieran. Esa es la definición de la esclavitud. Eran vendidos como un caballo. No sabían leer y escribir, ni siquiera la lengua castellana. Y por eso entonces eran despreciados. Entonces, este distinto nivel de aprecio creó una desigualdad, enorme desigualdad en el Perú colonial. Así que fíjense ustedes con lo que pasó con la población del Perú durante la época colonial. Se redujo, sobre todo al comienzo se redujo, después se recuperó. Y cuando ocurrió la independencia, habría que decir que ya estaba en la etapa de recuperación. Pero a la vez que se volvió más pequeña la población, se volvió, como les digo, más diversificada y más desigualada. O sea, los rangos de desigualdad entre la población eran muy grandes. Otro de los hechos importantes en la época colonial es que el Perú se involucró en el comercio mundial. En verdad nos integramos a la economía mundial. Hasta ese momento habíamos vivido como si fuéramos una isla, valga la palabra, aislada, valga la redundancia, perdonen, aislada del resto del mundo, como que hubiéramos vivido en una cápsula, sin contacto con el resto del mundo. Como les digo, así habíamos vivido hasta 1532, aislados. Precisamente por eso fuimos presa de las bacterias que los europeos trajeron. Una de las causas de la crisis demográfica, ya lo vamos a ver en la próxima sesión, como les he dicho, una de las causas de la crisis demográfica fueron las epidemias. Y las epidemias nos afectaron porque no teníamos anticuerpos. No habíamos desarrollado, por ejemplo, anticuerpos contra la viruela, contra el sarampión. ¿Por qué no? Porque nunca nos había dado. Y en consecuencia nuestro organismo no tenía anticuerpos contra esas enfermedades. Por eso es que los indios mueren de viruela, de sarampión, en cantidades impresionantes. Eso es lo malo de estar aislado, ¿no? Uno no tiene anticuerpos. En ese sentido, que nos hayamos insertado en la economía mundial me parece algo positivo, algo bueno. Quizá lo malo es la forma como nos insertamos. No fue, digamos, por libre iniciativa, por iniciativa propia, sino que nos insertaron a la fuerza. Eso fue lo malo. Y por eso nos impusieron un rol, que fue la producción de plata. Es como que te han invitado a una fiesta y te han dicho qué debes llevar. Quizá lo mejor sería que te digan, tú elige qué aportas, qué traes. Entonces tú llevas lo que te conviene. En este caso, no fue así. Nos dijeron, vienes a la fiesta, pero tienes que traer plata. Ese va a ser tu aporte, la plata. Así que el Perú se involucró en el comercio mundial a través de la plata. Fue nuestro embajador ante Europa, ante la Europa de ese momento. Por eso es que Perú está asociado en la cultura europea con un lugar muy rico. Y nos puede parecer extraño, ¿no?
Cuando vamos a Europa vamos a escuchar esta expresión, esto vale un Perú. Vale un Perú es como decir mucho, que nos da orgullo, ¿no? Pero tiene que ver con la idea de que era un país rico en oro y plata, porque del Perú llegaba la plata, también de México llegaba la plata. Bueno, este rol de ser un país proveedor de metales nos ha quedado como una marca de Caín hasta el día de hoy. A tal punto que seguimos siendo ante el mundo una economía minera, básicamente una economía minera. Quizás ya no tanto productor de plata, sino de cobre en este momento. Y en otros momentos ha sido de otros minerales, incluyendo el guano, que es un tipo de mineral no metálico. Y es posible que no nos guste esto, ¿no? Que nos quisiéramos sacudir de ese papel de país productor minero. Quisiéramos ser productores de, no sé, pues de software, de inventos tecnológicos, de obras de arte, de música, pero el ticket, digamos, el traje que nos han colocado es el de país minero. Inicialmente productor de metales preciosos y principalmente la plata. Hay otros rasgos de nuestra economía que he colocado aquí en la parte baja de la diapositiva, que también nacieron en la época colonial y nos acompañan hasta el día de hoy. El carácter primario exportador de nuestra economía. Parece que desde que nos impusieron ser un país exportador de plata, no hubiéramos podido escapar de ese papel, que por eso les decía, nos ha perseguido como una marca de Caín, como una marca a sangre y fuego, como marcaban a los esclavos o marcan a los animales, nos ha quedado este carácter primario exportador en la economía. De manera que el producto exportado al mercado mundial puede haber cambiado, pero es siempre un producto primario. Primario quiere decir correspondiente a los sectores llamados extractivos o primarios de la economía, como la agricultura, la minería, la pesca. Entonces, a veces nuestro producto de exportación más importante, nuestro embajador comercial, ha sido la plata. Casi toda la época colonial fue la plata, hasta la independencia seguía siendo la plata. Después vino el guano, brevemente el salitre, lo perdimos en la guerra del salitre, precisamente con Chile. Después vino el azúcar, el algodón, la harina de pescado, el cobre. Y bueno, hoy seguimos en la edad del cobre. Entonces, el producto que nos vincula al comercio mundial puede haber ido cambiando. De hecho, les he dado esa secuencia, ¿no? Plata, guano, salitre, azúcar, algodón, harina de pescado, cobre. Pero lo que no ha cambiado es el carácter primario de dicho bien. Porque no hemos exportado, pues, tejidos de algodón. Hoy día se exporta un poco de tejidos de algodón, hay que decir. Pero cuando cuando el algodón era nuestra primera exportación, era básicamente, pues, algodón empacado. No era algodón elaborado, tejido, hecho una prenda, era algodón en bruto, digamos, a lo mucho lavado y peinado. Pero no, era la fibra. Y lo mismo con los otros productos que he mencionado. Entonces, carácter primario exportador es una especie de marca, patrón, introducido desde la época colonial. Otro, la desigualdad, de la cual ya he hablado. La desigualdad a todos los niveles, no, no es solamente la desigualdad, digamos, cultural, étnica, sino es la desigualdad económica, la desigualdad en los ingresos. El Perú es uno de los países más desiguales, junto con otros, no estamos solitos en esto, ¿no? Chile, Brasil, son países tan desiguales o más que el Perú. Así que en esto no es que seamos, digamos, los punteros. La desigualdad en mucho es una característica de las sociedades
coloniales o poscoloniales. Poscoloniales quiere decir que han sido coloniales en el pasado. ¿Y por qué la desigualdad va asociada a las sociedades coloniales y poscoloniales? Porque en las sociedades coloniales casi siempre coexisten estos tres grupos. La élite colonizadora, que son los colonos, que suelen tener los privilegios, porque ellos son los que tienen el poder. La población colonizada, que son los que han sido invadidos, son los nativos, por así decirlo, los indios, en el caso peruano, y luego un tercer grupo que suele ser población que los colonos traen como esclavos o como siervos para que les trabajen. Este tercer grupo también se integra al universo demográfico del país colonizado. Entonces, entre estos tres grupos, colonos, al contrario, hay gran desigualdad. A ver, aquí aparece que mi conexión es inestable. En fin. Profesor, se paró. Ya. ¿Ahora me escuchan? Y ahora sí. Ya. Entonces, repito un poquito lo que les decía, que en una sociedad colonial o postcolonial, les decía, la estructura social trae mucha desigualdad por la propia naturaleza colonial del país. Y les explicaba que en un país colonial suele haber tres clases de población. Los colonos, de todo tipo, ¿no? Obviamente diferencias pues en la estima social, la cultura, la lengua que hablan, las costumbres que tienen, incluso la religión. Pero esta desigualdad se traslada también a la economía, porque los que pertenecen a la élite colonizadora suelen tener más oportunidades y más derechos que los demás, mientras que los que son los esclavos que trabajan para los colonos, al contrario, no tienen ningún derecho, ninguna capacitación, ni recursos para poder producir independientemente. Entonces se crea una gran desigualdad. Es cierto que han pasado 200 años que terminó el periodo colonial y uno podría preguntarse por qué la desigualdad no terminó con la batalla de Ayacucho. Porque se heredó esa estructura que les he dicho y se ha vuelto persistente. Habría que ver por qué se ha vuelto persistente. Eso ya lo veremos, claro, cuando hablemos de la época republicana. Pero el rasgo de la desigualdad se instaura en el periodo colonial. Luego la República ha fracasado en removerlo, no lo ha podido remover, quizás lo ha disminuido. En fin, eso lo podremos discutir, como les digo, cuando hablemos del periodo republicano. Otro rasgo de nuestra economía que se instauró en la época colonial fue el centralismo. No hay duda de que el Perú es uno de los países más centralistas del mundo. En esto tampoco estamos solos. Es otro rasgo que es muy latinoamericano. Por ejemplo, Chile es tan centralista o hasta peor que el Perú. Argentina es otro país que a pesar de que es una república federal, como México, que es otra república federal, también es muy centralista Argentina. Uruguay no digamos. Entonces, ¿por qué es tan centralista el Perú? Tiene que ver con el tipo de economía y de política que el poder imperial español instauró. Una capital que a la vez que concentraba el poder, digamos, era la que recibía las órdenes de Madrid para ejecutar. Aquí estaba el virrey en Lima. Y el virrey tenía un poder fuertemente concentrado.
pero a la vez era el puerto. Claro, el puerto es el Callao, ¿no? Pero el Callao pues está al ladito de Lima. Entonces, el complejo Lima-Callao era el que, digamos, concentraba el comercio con Europa. Y a su vez, el comercio con Europa era el que concentraba las ganancias más lucrativas que podían obtenerse en este país. Entonces, los que estaban en Lima tenían el control del sector más lucrativo de la economía, que era el comercio con Europa. Y además controlaban la política. Fácilmente este modelo centralista, pues, echó raíces, se consolidó, y a pesar de que la independencia implicó una especie de rebelión contra Lima, finalmente Lima se mantuvo como capital y ha mantenido la concentración del poder. Hoy en día hay un régimen que supone de regionalización, de elecciones regionales, pero no ha podido borrarse el carácter centralista que caracteriza al país. Quizás atenuarse un poquito, en fin, ya será también un tema que veamos más adelante cuando hablemos de la República. Bueno, para cerrar este capítulo entonces, espero que ustedes se hayan convencido de que estudiar nuestra era colonial es importante, porque se crearon varios de los rasgos, patrones característicos de nuestra economía que no nos abandonan hasta el día de hoy. No sé si sobre esto, a ver, voy a ver el chat, tenemos algún comentario. Aquí, por ejemplo, Jaime Linares dice, la llegada de los africanos fue a inicios de este siglo XVI. Sí, Jaime, los africanos llegaron junto con los conquistadores. En la hueste conquistadora ya hay africanos. No son mayoría, claro. Y luego siguieron llegando en las décadas posteriores, ¿no? En los siglos XVII y XVIII siguen llegando esclavos. Y hasta comienzo del siglo XIX, e incluso pasada la independencia, todavía hubo llegada de esclavos a pesar de que supuestamente estaba prohibido. Se paró otra vez, dice Patricia Mendoza. Bueno, espero que eso haya sido más temprano y que ya lo hayamos superado, ¿no? A las 2:42, sí, ahora ya es más tarde, entonces yo creo que eso ya pasó. Acá hay otra pregunta que me hace Tello, me parece que es, a ver. Sí, Tello. Profesor, dice, ¿qué otro producto se hubiera podido exportar en esa época? Tengo entendido que los viajes a Europa duraban meses y los metales preciosos eran capaces de soportar tiempos prolongados de viaje. Perdón. Eso es así, Tello. Eso es cierto. Digamos, Es cierto. sí, perdón. Perdón, no te escucho. ¿Alguien me estaba hablando? Sí, profesor, no sé si es mi internet o es su internet, que creo que se está cortando y no se le escucha muy bien. Pues a ver qué dicen los demás. ¿Me escuchan bien o no me escuchan? Escuche bien, profe. Sí, se escucha bien. Ya. Sí. Entonces me temo que es tu internet. No sé quién me ha hablado. Desde hace 10 minutos dice Lucas Salamanca, todo va bien. Ya, me alegra. Avísenme siempre así. Eh, Entonces espero que el internet tuyo de quien me habló pues mejore un poquito. En todo caso, siempre yo hago los PPTs, me cuesta trabajo hacerlos y invierto tiempo en hacerlos porque sé que son un complemento importante para esta forma de enseñanza, ¿no? Cuando daba clases presenciales no usaba mucho el PPT, a la verdad. Usaba más la pizarra, pero ahora pues me concentro en hacerlos porque son un recurso que nos ayuda así a complementar y a paliar los problemas que a veces hay con el Internet. Bueno, le respondí a Tello que efectivamente tiene razón él en lo que dice. No había muchas alternativas a los metales preciosos, porque como él mismo ha dicho,
un viaje a Europa suponía meses y además condiciones muy malas, eventualmente tormenta en el océano, mover en mula primero el producto, luego en barco, un transbordo, cambio de clima, y no había refrigeración. En ninguna parte de este trayecto había pues una cámara refrigerada para que se mantengan los productos a una temperatura estable. Entonces, aquello que se podía exportar tenía que soportar estas condiciones. Ahora, podrían haber sido otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otros países en esa época exportaban seda, o exportaban pólvora, o exportaban cueros, pero nada de eso producíamos los peruanos, por lo menos en condiciones competitivas. Noten además que había lugares más cercanos de Europa, por ejemplo, Cuba o México, Estados Unidos ya no digamos, estaban más cerca de Europa que nosotros. Entonces, si algo producíamos que también produjeran ellos, no podíamos competir con ellos en el mercado europeo. Por ejemplo, si Estados Unidos y México producían algodón, nosotros no podíamos pensar en exportar algodón a Europa, porque el mercado nos lo ganaban naturalmente los de Estados Unidos y México, que estaban mucho más cerca que el Perú del mercado europeo. Entonces, esta competencia que teníamos de las economías atlánticas nos limitaba mucho. Teníamos que exportar aquello que los países del lado del Atlántico no pudiesen producir. Y entre esas cosas, al final la plata fue en lo único que éramos competitivos, hasta que apareció la cocaína, por ejemplo. Otro producto en el que éramos competitivos, pero que para nuestra desgracia, Estados Unidos lo colocó como sustancia prohibida. Entonces no es tan fácil, ¿no? O no ha sido tan fácil para el Perú hacerse un lugar en el mercado mundial. Ahora tenemos la cuenca del Pacífico, en fin, ya estamos hoy día en otras condiciones, pero ya hablaremos de ello en su momento. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a tener que, ya saben, cerrar y volver a ver. Ya, ahora la vuelvo a llamar mi PPT. Aquí estamos. Vamos a hablar entonces ahora del siguiente punto. ¿Cómo era la civilización andina en 1532? La que encontraron los españoles. Aquí he puesto otro dibujo de Guamán Poma de Ayala, mi fiel ayudante. Él dividió su carta en capítulos a los que ponía un título. Entonces, este es el capítulo Trabajos. Como ven, escribía con una ortografía algo peculiar. Trabajos con X. El castellano antiguo era así, ¿no? Entonces, aquí está mostrando a los sembradores de papas. Ahí está este labrador, por ejemplo, que está usando la chaquitagia, ¿no? Para sembrar su cultivo. Y vemos a una mujer que siembra, echa las semillas, y a otra que está cargando una especie de vasija. Bueno, ¿cómo era la civilización andina que los europeos descubren? Bueno, era un imperio teocrático, como digo acá, o sea, un imperio en el que el gobernante tiene una condición sagrada. El Inca era como un dios para sus súbditos y gobernaba a varios millones de habitantes. Esos que luego disminuyeron hasta caer por debajo de 1 millón a raíz de la crisis demográfica de la cual les he hablado. Pero tecnológicamente estaban más atrasados que los europeos, porque estaban en la llamada Edad del Bronce. De hecho, producían bronce, pero no producían hierro. Los europeos ya habían entrado a la Edad del Hierro hacía 2500 años.
y por eso tenían un avance tecnológico que les permitió derrotar a los incas. Como ustedes saben, los incas fueron derrotados rápidamente por los europeos, que eran pocos, ¿no? En Cajamarca los europeos eran 170 personas, se supone contra miles de indios que defendían al Inca. Pero los europeos se impusieron gracias a su dominio del hierro. Las armas de hierro eran superiores a las armas de madera, piedra o bronce de los incas. Con el hierro podían hacer espadas, lanzas, cañones, y tenían otras ventajas los europeos, como el uso de los caballos, por ejemplo, la escritura, etc. Bueno, económicamente, estos reinos indígenas que fueron conquistados por los españoles practicaban una agricultura que aquí he llamado intensiva pero rudimentaria. Claro, intensiva porque se cultivaban las tierras perennemente, no era una agricultura estacional, nómade. Había una explotación intensiva de la tierra a tal punto que las laderas de los cerros eran aprovechados gracias a la minería. Pero rudimentaria porque carecían de animales de tiro. Animal de tiro le llamaban aquel animal que puede arrastrar un arado o una carreta, o sea, puede tirar de algo. Entonces no teníamos animales de tiro. Teníamos la llama como el animal más grande, pero la llama no tenía capacidad para arrastrar un arado o un carro. Los animales que tienen esa capacidad son los bueyes, por ejemplo, que pesan como 1 tonelada. Incluso los caballos, ¿no? Que pesan como 300 kilos, pero tú le pones 2 caballos y todavía pueden tirar de un arado que no sea tan pesado. Pero la llama no podía tirar de un arado. Entonces no había animales de tiro y por otro lado, la falta de hierro hacía que no pudieses romper la tierra con la misma capacidad que un arado europeo. El arado que usaban los incas es este que está usando este campesino dibujado por Guamán Poma, la chaquitagia, que es un arado de pie, una especie de bastón que se hunde en la tierra y que tiene una especie de manijas. Ahí ven ustedes las manijas, ¿no? Que está manipulando el campesino, que se remueven para, digamos, romper un poco la tierra. Pero, ¿qué pasa si la chaquitagia topa con una piedra? ¿Quién es más duro, la piedra o la chaquitagia? Normalmente la piedra. La chaquitagia es de madera, se hacía de guarango o de queñual, que son los árboles que había, digamos, en el Perú prehispánico. Pero la punta era de la misma madera. Entonces, si topaba la madera contra la roca, se rompía la madera. Eso es diferente cuando la punta es de hierro. Cuando tú tienes un arado con punta de hierro, entonces el hierro rompe la piedra. Y por eso es que un arado pesado, jalado por bueyes, con punta de hierro, puede voltear la tierra de forma mucho más intensiva, poderosa, y entonces la tierra puede ser realmente renovada y la agricultura puede ser más efectiva. La ganadería tampoco era muy, digamos, perfeccionada por acá, porque no había casi animales que pudieran ser aprovechados. Existía, claro, la llama, la alpaca. La vicuña es un animal silvestre que no puede ser domesticado. Y luego está el cuy, ¿no? Que era como el animal doméstico. El cuy era como el pollo, digamos, de los incas. Pero más allá de la llama, la alpaca, el cuy, no había más animales. Tal parece además que la ganadería, junto con las tierras, estaban controladas por el Estado. Es decir, el Estado era el que
era dueño de las tierras y dueño de los animales. Y las familias solamente podían ser usufructuarias de los bienes, pero no los podían tener en propiedad de estos bienes. La organización social de la producción era así bastante colectivista, podríamos decir. Y por eso es que algunos describen al Tahuantinsuyo como un imperio socialista. Varias decisiones económicas fundamentales las tomaba el Ayllu, o sea, la Organización Social de Familias. Por ejemplo, qué se iba a producir, con quién se podía hacer intercambios, cuánto se iba a pagar de tributo. Estas eran las decisiones económicas fundamentales, se tomaban a nivel del Ayllu, que tenía su propia autoridad, que eran los curacas. Como les digo, los antropólogos nos dicen que no existía propiedad privada de los bienes de producción, o sea, de las tierras, o de las minas, o del ganado. El excedente económico circulaba bajo la forma de tributos. No existía el comercio ni la moneda. Entonces, a ver, voy a pasar a la opción pizarra. Aquí ponemos pizarra. Digamos que vamos a suponer que este es el Ayllu. Aquí vamos a poner el Ayllu. Que ya saben ustedes, es un conjunto de familias. El Ayllu tiene su autoridad, que es el curaca. Entonces aquí ponemos a esta especie de cabeza, le vamos a llamar el curaca. Ya está. Entonces, el Ayllu tributa al curaca. Entonces aquí vamos a poner una flechita. El Ayllu tributa al curaca. Y el curaca presta servicios al Ayllu. Hay un intercambio, entonces, de tributo, este es tributo, contra servicios. Que eventualmente pueden ser otros bienes, ¿eh? Pero normalmente son servicios de administración, mágicos religiosos. Y luego tenemos al Estado. Vamos a poner aquí al Estado Inca. Entonces, el curaca debe, a su vez, parte del tributo que le ha dado el Ayllu, debe transferirlo al Estado Inca. Entonces, aquí hay un tributo también. Y a su vez, el Estado Inca proveerá servicios al curaca para que los pueda, servicios y bienes, los pueda redistribuir en el Ayllu. De esta manera, circula excedente. No se conoce bien, sin embargo, cómo era la tributación bajo los incas. Hace unos 5 años, más o menos, cuando yo dirigía la revista Economía, hice publicar un artículo de un arqueólogo en el que éste explicaba, Terence Daltroy es el nombre de este arqueólogo norteamericano, este explicaba cómo era el tributo en el Imperio Inca, pero él mismo señala ahí que no existía, no existe claridad y parece que en cada región se tributaba de forma distinta. Por lo general,
se piensa que el tributo se pagaba sobre todo en trabajo. O sea, que lo que el Ayllu le entregaba al curaca era el trabajo. O sea, mandaba unos hombres a trabajar para el curaca. El curaca los ponía, por ejemplo, a sembrar maíz o papas. Y luego este maíz o papas los podía distribuir a la gente del Ayllu que tuviera necesidad. Guardaba parte del maíz y de las papas para entregarle al Estado inca. Para esto los incas tenían una técnica de deshidratación de los alimentos, de algunos alimentos. En el caso del maíz, se convertía en maíz seco. La cancha le llamamos nosotros, ¿no? La cancha es un peruanismo, ya saben, canchita, ¿no? Y en el caso de la papa, se deshidrataba en lo que conocemos como el chuño. Chuño es papa seca. Entonces, cuando se ha deshidratado, ya puede viajar, porque se ha vuelto liviana y no hace mal obra. Hasta Europa podríamos haber mandado el chuño, por ejemplo, lo que preguntaba un compañero de ustedes, Pello, creo, si no podíamos haber exportado otra cosa diferente a la plata. Sí, podríamos haber exportado chuño eventualmente. El problema es que no tenía mercado, o sea, no había consumidores de chuño en Europa, ¿no? Pero sí en el estado inca. Entonces, cancha, chuño, podían ser parte del tributo. O también podría ser trabajo, aunque el problema sería que ahí a los miembros del Ayllu los habían llevado a trabajar, sabe uno dónde. Bueno, de pronto los ponían a construir pues Machu Picchu, el Camino Inca, Sacsayhuamán, etc. Y el Estado Inca luego devolvía servicios, claro, de protección militar, de culto religioso, o algunos bienes. El Estado Inca se supone que era un gran benefactor. Entonces, por ejemplo, si le tributaban en tejidos, cosa que parece así en algunos pueblos, tributar en tejidos o en orfebrería, luego el Estado Inca mandaba estos tejidos a donde hicieran falta. Y por eso se dice que el Estado Inca cumplía el papel del comercio. Y esto a su vez inhibía el comercio, porque el excedente puede circular de una forma alternativa, que sería el comercio, que es la forma moderna, como hoy en día circula el excedente económico, ¿no? Pero en este caso es la vía tributaria la forma como los excedentes se movían. Bueno, voy a ver si tengo preguntas en el chat o ustedes tienen preguntas que me quieran hacer ahora. Aquí dice Linares, ¿qué tipo de servicios brindaba el Curaca y el Estado? Bueno, les he dicho, ¿no? Podían ser servicios, para empezar, servicios de gobierno, que incluían, por ejemplo, servicios de arbitraje, o sea, de imposición de justicia. Así que si había algún conflicto, se supone que iban donde el curaca y el curaca era como un juez. Pero también podían ser servicios de culto. Por ejemplo, el curaca podía invocar a los dioses para que lloviese, para que no hubiese más sequía, servicios mágicos religiosos y también servicios de seguridad militar. Por ejemplo, el Estado cuidaba las fronteras, perseguía a los ladrones de ganado, a los abigeos. Esas serían las funciones que podía brindar las autoridades, ¿no? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, aquí hay una pregunta de Mateo Podestá. A ver, adelante, Mateo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, profesor. Tengo una pregunta porque, o sea, estamos hablando sobre el impacto de la época colonial, bueno, la clase en general de la época colonial en la economía actual peruana, ¿no? Me gustaría saber qué impacto, si es que tuvo alguno, tuvo esta forma de organización social y de la economía incaica sobre el Perú actual. O sea, si hay alguna relación o es que fue totalmente reemplazada por el modelo colonial. Yo creo que sí hubo un impacto, eh, Jaime Linares, ¿no? Ah, no, perdón, Mateo, ¿no? Eres tú, Mateo Podestá, creo. Sí hubo un impacto porque aunque los españoles trataron de introducir su modelo de organización social, y de eso vamos a hablar más adelante, se apoyaron en lo que ya existía
y eventualmente eso que ya existía se mantuvo, no ha cambiado. Entonces, por ejemplo, las comunidades campesinas del Perú de hoy, estos que genéricamente llamamos comuneros, son una herencia prehispánica. No totalmente, porque en la época colonial vamos a ver ya que los modificaron, pero algunas cosas de la época prehispánica se han conservado. Probablemente alguna forma de trabajo colectivo, la minca, por ejemplo, que era una práctica social y cultural en la cual las familias del Ayllu se organizaban para hacer un trabajo colectivo. Por ejemplo, limpiar los canales de regadío, o arreglar la andenería, o cercar un terreno. Bueno, esas formas de trabajo colectivo comunal se han mantenido. Entonces hay una dimensión ahí que ha llegado hasta nosotros. Esto llevó a que la generación de José Carlos Mariátegui, por ejemplo, que escribió en las primeras décadas del siglo pasado, pensaran que el Perú tenía una especie de raíz socialista que podía ser aprovechada para instaurar un socialismo agrarista, más rápido que en otras partes. Mariátegui tenía esta idea, ¿no?, de que el Perú tenía un socialismo prehispánico y que podía ser aprovechado, que no era algo ajeno a la cultura peruana. Muy bien, ahora vamos a hacer una pausa para nuestro intermedio. Es las 3:11, entonces voy a parar marcha. Si no, se me pasa. A ver, dejamos unos segundos para que vayan volviendo todos. Me he traído mi vasito de agua. Bueno, de vuelta entonces a la clase. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son las nuevas especies animales, vegetales y las nuevas tecnologías que la conquista o invasión europea trajo para el Perú. Ahí hubo una especie de intercambio, ¿no? Porque así como los europeos trajeron nuevas especies animales, vegetales y nuevas técnicas, también tomaron de aquí. Por ejemplo, la papa, ¿no? Quizás es el producto más importante que el Perú aportó a la civilización europea. También animales como la llama, la vicuña, el conejillo de Indias, ¿no?, que es el cuy. Pero vamos a concentrarnos en ver ahora lo que los europeos trajeron. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí está. A ver. Tengo que cerrar este PPT primero. A ver. Ya. Entonces ahora ya lo puedo llamar nuevamente. Aquí está. Y aquí estamos. Aquí está. El arribo de nuevas especies animales y vegetales. Algunas de estas especies que los europeos trajeron tuvieron un desarrollo importante para nuestra economía. Otras no fueron meras curiosidades que no lograron adaptarse al Perú. Pero algunas sí han tenido un arraigo en la producción o en el consumo. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes mismos, ¿qué animales de los que los europeos traen fueron más importantes para nuestra evolución económica? Y también, ¿qué plantas? Y asimismo, ¿qué tecnologías? Entonces, si quieren, empezamos en ese orden. Me gustaría escuchar, a ver, algunas impresiones que ustedes tengan. De los animales que los europeos traen, que son muchos, ya sabemos, ¿no? Traen muchos animalitos. ¿Cuáles han sido importantes para nuestra economía?
A ver, aquí en el chat tengo varios comentarios. El caballo, me dicen burro, y el arroz, el pollo, la imprenta, la escritura, la fundición de acero, Jaime Martínez, del hierro, claro. Bueno, aquí hay varias respuestas. La rueda, el arroz, a ver, voy a retroceder. El perro peruano, dice Junior. Pero, a ver, la idea es que mencionemos unas que hayan sido... Eso del perro peruano fue un lapsus que quería borrarle sin querer presionar Enter. Bueno, ya sí, yo dije, el perro peruano, porque va a ser importante para nuestra economía, ¿no? Además, se supone que el perro peruano es prehispánico, ¿ah? Si ustedes ven la cerámica prehispánica, hay perros. El alco, creo que le dicen en quechua al perro, o sea que parece que el perro peruano es prehispánico, no lo traen los españoles. Los bueyes, dice Sáenz Altamirano. El problema del buey, ¿sabe Sáenz cuál es? Que come mucho. Claro, es que un buey, como es tan grande, come mucha hierba, ¿no? Mucha alfalfa. Y es muy difícil de mantener. Digamos, para una pequeña economía campesina como la peruana, los bueyes no han podido tener mucho arraigo. No se usan mucho los bueyes en el Perú, no se han usado mucho. Aquí, en esta pintura que hay a la derecha, es una acuarela del obispo Martínez de Compañón. El obispo Martínez de Compañón fue un obispo español que fue obispo de Trujillo a finales de la época colonial, y él parece que mandó dibujar muchas acuarelas. Creo que él mismo no las dibujaba, pero tenía algunos artistas o algún artista que se las hacía. Y aquí dibuja, por ejemplo, unos toros que están tirando de un arado, ¿no? Eventualmente unos bueyes. Es una escena, bueno, están tirando de un arado sencillo. O sea que, claro, los bueyes llegan a utilizarse. Hay bueyes en la sierra peruana, pero yo no diría que ha tenido mucho impacto económico. El burro no es exactamente, no veo la respuesta correcta. A ver, aquí, caballo, tibio. El arroz puede ser importante, sobre todo para el consumo, ¿no? Ya sabemos que los peruanos, si no hemos comido arroz, no hemos almorzado. Ya, la rueda lo mencionan en la tecnología, me imagino. El caballo, es que tampoco es que tengamos muchos caballos. Claro, hay el caballo de paso, ¿no? Y de hecho el caballo se utiliza para el transporte y eventualmente para tirar incluso de un arado. Pero, ¿saben cuál es el animal que yo creo que ha sido decisivo para nuestra economía? No en este momento, pero digamos hasta hace un siglo, fue un animal decisivo, y en la época colonial, sin duda, el pollo me pone, bueno, para el consumo el pollo es importante, sin duda. Pero a ver, voy a bajar, a ver qué me dice por esta. La gallina, porque es esencial en nuestra dieta. Claro, el pollo, es verdad. El pollo, caramba, si no hay pollo, ¿qué sería de los peruanos? Las aves de corral, los animales de ganado. La mula, eso es René Taylor. Ese es el animal fundamental, esa es la respuesta correcta, la mula. ¿Por qué la mula? Porque digamos, hasta que apareció el camión, que es en los años 20, 30, ¿no? Del siglo pasado, hasta hace un siglo, antes del camión, el gran vehículo de transporte en el Perú era la mula, sobre todo para nuestro tipo de caminos. Por ejemplo, si hubiéramos tenido terreno plano, como las pampas argentinas, entonces probablemente los caballos o los bueyes podrían haber tirado de carretas. Y entonces podríamos haber dicho el buey, el caballo, es el animal fundamental para la economía. Pero nosotros no tenemos terreno plano para que pueda haber carretas. De hecho, la carreta se ha usado poco en el Perú, la rueda se ha usado poco en el Perú. Lo que hemos tenido es caminos de herradura y animales para el transporte, digamos, no tirando de carro, sino llevando la carga sobre sus lomos. La mula es un animal muy sabio. La mula no necesita que la conduzcas. Ella solita elige su camino.
Por ejemplo, cuando uno va por un desfiladero, hay que dejar solita la mula. La mula sabe por dónde pisa. Y por eso que los arrieros iban de noche por los desfiladeros. Porque la mula, como es muy prudente, de día no se atreve. Pero de noche como que no mira el abismo y sí sabe por dónde pisa. Y entonces se iba muy seguro con una mula. La mula sabemos que es un animal híbrido que no se reproduce, significa eso. Resultado del cruce de burras y caballos. Entonces, perdón, burros y yeguas, ¿no? De burras y caballos sale el romo, que es un animal más difícil de conseguir, por lo cual no se producía mucho rómulo. Pero la mula es el animal hijo de burro y yegua. Pero no crean ustedes que simplemente consiste pues en juntar burros con yeguas en el corral y ya saldrán las mulas. Es toda una técnica que yo aprendí aquí en la Sierra Peruana cuando era chico, viajaba mucho. Entonces, hay que conseguir a una yegua y un burrito que nazcan simultáneamente casi, ¿no? Y se los encierra en un corral a amamantar con las madres cambiadas. O sea, a la yegua que ha nacido la pones a amamantar con la burra y al burrito con la yegua. Les va bien, no les pasa nada. Parece el burrito se alimenta con la leche de la yegua y la yeguita con la leche de la burra. Amamantan, se crían sanos y fuertes, creyendo que esa es su madre. Poco a poco el corral, pues en el corral se van criando tranquilos, como si obedecieran a un pacto con el dueño. Los demás animales, nadie les dice nada. Entonces se van criando así. La yeguita mira a la burra y cree que es su mamá, y el burrito mira a la yegua y cree lo mismo, que es su madre. Y así crecen sanos y fuertes. Cuando ya llegan a la edad de la reproducción, ese burrito va a juntarse con una yegua y la yegua va a aceptar al burro románticamente, porque ya se han preparado, digamos, para la procreación. Y de este cruce nace la mula. Pero una sola vez, porque ya les he dicho, la mula es un animal híbrido que ya no se reproduce. Entonces, constantemente hay que hacer este procedimiento. La mula tiene una capacidad de carga extraordinaria. 12 arrobas era la carga normal de una mula. ¿Cuántos son 12 arrobas? Bueno, cada arroba tiene 25 libras y cada libra 454 gramos. Entonces saquen su cuenta de cuánto es lo que puede cargar una mula. ¿Ya tienen la respuesta? A ver, voy a ver el chat. ¿Alguien tiene la respuesta de cuánto es lo que puede cargar? No, todavía no. Fuerte como el caballo y paciente como el burro. Así es, así es. Bueno, acertijo entonces para la próxima clase, ya saben. La mula carga 12 arrobas. Y existía la mula catorcera. La mula catorcera era la mula tucumana, producida en el noroeste argentino, Tucumán. Por eso le llamaban así, mula tucumana o mula catorcera. ¿Y por qué la mula catorcera? Porque puede cargar 14 arrobas. Esa era la mula plus, ya digamos el modelo HD. Ya saben, cada arroba carga 25 libras. Y cada libra es casi medio kilo. Entonces de ahí pueden sacar ustedes su cuenta de lo que puede cargar una mula. Para camino de cuesta, por ejemplo, no hay camino más duro que el camino cuesta arriba. Llevar carga a la sierra. Por ejemplo, llevar el azogue, que era el mercurio, de Arica a Potosí. Eso era un desafío. Yo creo que ni los camiones hoy día podrían hacerlo, pero las mulas hacían el camino. Llevaban cientos de toneladas de mercurio. Ustedes saben que el mercurio es muy pesado, ¿no? Y una mercadería mala de guardar, ¿no? Que tiene muchas mermas, como decían en aquel tiempo. Y tenían que llevar este producto tóxico, el mercurio, desde el puerto de Arica
hasta la ciudad minera de Potosí. Solo la mula podría haberlo hecho. Entonces, para el comercio interno, la mula fue fundamental. Llevaban, por ejemplo, las vasijas de aguardiente. El pisco es el aguardiente de uva. Y también existía el aguardiente de caña, el llamado cañazo. Se envasaba en botijas de cerámica. Y la forma de la botija está preparada para acomodarse al lomo de la mula. Entonces, las caravanas de transportistas se manejaban con mulas en aquel tiempo. El problema era que los caminos eran estrechos y a veces entonces las mulas no pasaban, 2 mulas cargadas no pasaban. Y el problema era cuando se encontraban en el desfiladero. Ya les he dicho, las mulas buscaban siempre el camino de adentro, pero una mula tenía que pasar por el camino de afuera. Entonces aquí se producía a veces el drama de que se topaban las cargas y la mula que iba al lado del precipicio perdía el equilibrio y la pobre se desbarrancaba. Y el arriero lamentando toda la carga destruida ahí en el fondo del abismo. Terrible. 1.200 kilos, no tanto. Saca tu cuenta bien. 12 arrobas, ¿no? Cada arroba son 25 libras y cada libra es un poco menos de medio kilo. Entonces, 136.2, alguien ha puesto esto, ya, por ahí va. Es por ahí más o menos 140 kilos. Las 12 arrobas. Quizás sea lo que ha puesto aquí, 136.2. Lo que tiene que hacer es multiplicar 25 por 0.45. Entonces les va a salir como 11 y poquito. Y ese 11 y poquito, multiplicarlo por 12. Y les va a salir como los 135 kilos, más o menos. Esa es la carga que puede llevar una mula. Claro, si va cuesta arriba, póngale 10 arrobas más, no la cargue tanto. Bueno. Entonces, las mulas son un animal muy importante, como les digo, pero el Perú no las producía mucho. ¿Por qué? Porque tienes que tener buenos pastos y el Perú no tiene tan buenos pastos. Tenemos pastos en todo caso para las alpacas, las llamas, las vicuñas, pero para el tipo de forraje que comen los caballos y los burros, que es la alfalfa, se hace necesario otro clima. Los que destacaban en la crianza de caballos, de burros y en consecuencia de mulas, eran los chilenos y los del noroeste argentino. En Argentina le llaman a esta zona el NOA, es noroeste argentino, el NOA. Las ciudades de Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, esas eran las ciudades que producían mulas. Y tan fuerte era la demanda de mulas del virreinato peruano que ahí se constituyeron estancias ganaderas cuyo producto principal era la exportación de mulas para el virreinato peruano. Y Chile también criaba caballos y mulas que exportaba al virreinato peruano. En el Perú, el principal productor de mulas creo que ha sido la región de Piura, históricamente. Pero, por ejemplo, la minería consumía muchas mulas, ya vamos a hablar de ello, pero la minería era la que movía más grandes pesos en la época, hasta el día de hoy, ¿no? Sino que hoy día se utilizan camiones, mineroductos. En aquella época todo lo hacían las pobres mineras. Bueno, he puesto en el PPT, aquí voy a poner mi PPT, ya saben que lo tengo que cerrar y volver a llamar, la imagen de muchos de estos animales que fueron importantes para la economía. Entonces, estamos acá. Aquí he puesto el caballo que traen los conquistadores y esta es la mula, ¿no? Es más bajita que el caballo, pero más alta que el burro. Es un animal intermedio y con una resistencia más grande que el caballo y el burro. Porque un burro te lleva 100, 120 kilos, ¿no? Pero la mula lleva más y es más rápida.
y no consume mucho. O sea, no toma tanta agua, no come tanta hierba. Por eso es que la mula, ya les digo, es fundamental para los viajeros. Incluso para la guerra, fíjense ustedes, el caballo era un animal muy útil para la guerra. De hecho, la guerra de conquista que ganan los españoles, no lo hubieran ganado sin el caballo, ¿no? El caballo le da al jinete, para empezar, un punto de vista más elevado. Entonces permite tener una mirada panorámica sobre el horizonte. Luego le da altura, protección, rapidez, versatilidad. Entonces el jinete armado era una máquina de guerra formidable en aquel tiempo. Además, los europeos habían desarrollado una tecnología en la cual los pies descansaban en unos estribos que dejaban libres las manos, o sea, le daban buen equilibrio al jinete, él podía pararse incluso sobre los estribos y manejar fácilmente el caballo solo con las rodillas. Y tenía las manos libres para disparar un arco, para manejar la lanza, la espada, etc. Para la guerra, entonces el caballo fundamental y para digamos, la época de paz, la mula. Pero incluso hubo guerreros como Francisco de Carvajal, el llamado demonio de los Andes, que combatían sobre una mula. Bueno, estos son otros de los grandes animales que traen los europeos y fueron importantes para nuestra economía. Algunos de ustedes puso el chancho, aquí está a la derecha el cerdito, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda tienen un buey gallego de 2 toneladas. Claro, este es un animal que ha ganado algún campeonato, algún récord. No crean que todos los bueyes son así. Los bueyes de aquel tiempo debían ser más pequeños. Pero un buey fácilmente pesa 1 tonelada. Entonces, si tú unces 2 bueyes a un arado, se imaginan la fuerza que puede tener esa pareja de bueyes para mover el arado. Entonces, cuando ese arado tope con una roca, por grande que sea la roca, lo más probable es que la va a romper, la va a remover. Por eso es que la fuerza de los bueyes era impresionante para arar bien la tierra. Y también, claro, para tirar de carretas cuando los terrenos eran planos, que no era el caso del Perú. Por eso ya les he dicho, en el Perú no hemos usado tanto bueyes. Bueno, el cerdo es un animal que se ha adaptado muy bien al Perú. Yo diría que después de la mula y quizás del pollo, ¿no? Por la cantidad de pollo que consumimos, el tercer animal que entraría en el ranking de animales importantes para nuestra economía es el chancho o cerdo, ¿no? Se cría muy bien y no tienes que prepararle comida. El cerdo come de todo. Cuando ustedes viajen por el Perú y visitan los hogares rurales, quizás algunos lo han hecho ya, los felicito, es una cosa que hay que hacer, visitar el ancho Perú. A mí me encantaba viajar por el Perú cuando era joven, he recorrido mucho el Perú. De hecho, hay solamente 2 departamentos que no conozco del Perú. Uno es Apurímac y el otro es Madre de Dios. Espero conocerlos pronto para completar mi conocimiento del país. Pero me ha gustado sobre todo viajar por los lugares rurales, donde ya no había carreteras y tenía que viajar caminando, ¿no? Como mochilero. Y me daba cuenta que los hogares rurales en el Perú criaban muchos cerdos, gallinas, por supuesto, y también muchas ovejas. Depende del clima, ¿no? Cuando el clima es más cálido, son más bien cerditos. Cuando el clima es más bien frío, son más bien ovejas. Pero son animales que se han adaptado muy bien. Incluso probablemente se crían más ovejas que llamas en este momento. Bueno, al comienzo no fue fácil la coexistencia. Por ejemplo, los campesinos se quejaban de que los cerdos se comían a los cuyes. Es que estos cerdos son salvajitos, ¿no? Los cerdos pueden pesar hasta 500 kilos, ¿ah? También dan mucha carne, mucha grasa, y ya saben ustedes, del cerdo no se desperdicia
ni el hocico, creo. Antes de que se utilizara el aceite, se utilizaba la manteca. Yo cuando era chico todavía se cocinaba mucho con manteca. Era el aceite del pobre. A mí mi madre ya me tenía seco, ¿no? Carlitos, anda a comprar media libra de manteca. Así que me iba corriendo al chino a comprar la manteca que venía a granel. Ahí está el gallo, animal del cual salen los pollos, claro. Y aquí tenemos a la oveja. Ya les digo, la oveja es un animal que se integró muy exitosamente a nuestra economía. Se adaptó bien al pasto de la puna. Entonces, lo que no pasó, como les he dicho, con caballos, por ejemplo, que no se adaptaron mucho al pasto de la puna, pero la oveja sí. Así que en las alturas de Junín, de Pasco, de Cusco, de Puno, de Arequipa, se crían muchas ovejas. En el pasado se han criado muchas ovejas, a pesar de que no ha habido tanto cuidado en su selección. Yo leí a un cronista español que decía que la llama era un animal que lo maravillaba. Y decía, Dios con su infinita sabiduría les ha dado a estos naturales oveja y jumento en un solo animal. Porque claro, la llama hacía las veces de burro para la carga y de oveja por la lana. Entonces decía, miren, tener una llama es como burro y oveja en un solo animal. La oveja da la lana con la cual la industria textil puede trabajar. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las plantas. Aquí están los cultivos. Ahí también ustedes han puesto el arroz, que está aquí a la derecha. El arroz es un cultivo de origen asiático, pero que los españoles trajeron al Perú. Y consumimos mucho arroz, ya saben ustedes que somos arroceros. Y a la izquierda tenemos la caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo, creo que africano, no estoy seguro si es africano, que necesita un clima cálido. Así que estos dos productos son de clima cálido, no son de clima idóneo para Europa. De hecho, los cultivaban en la zona del Mediterráneo. Y la caña de azúcar la cultivaban sobre todo en las islas Baleares. Estas islas, no recuerdo el nombre exacto ahora, pero que están dirigiéndose hacia América, o sea, cuando los portugueses o españoles salían hacia América, topaban con las Islas Canarias, y aparte de las Islas Canarias, que tienen digamos, ahí crece bien la caña. Y de hecho, los cultivos que se llevan al Caribe, la caña, que luego también llegó al Brasil y también llegó a Sudamérica. En los valles cálidos del Perú, la caña se ha dado muy bien. Y durante una época ha sido nuestra principal economía de exportación, la caña de azúcar. Ahí me salió otra vez el mensaje de que estaba inestable mi señal. A ver, Jaime Martínez dice que el pavo para la Navidad se adaptó bien. Si había Navidad, no se celebraba. Lo del pavo es norteamericano, ¿no? Y se ha introducido a finales del siglo XIX. En aquella época, yo creo que la gente comía lo que tenía más bien a mano, no era el pavo. Bueno, parece que mi señal se fue durante algún tiempo. Espero que ahora sí me estén escuchando bien. ¿Sí? ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ya, qué bueno. Bueno, vamos a ver algunos otros cultivos. Por ejemplo, bueno, tengo que otra vez cerrar y volver a llamar el PPT.
Perdonen, he llamado uno que no es. Este sí, ya está. Estos son otros cultivos importantes que los españoles traen. Los cítricos, por ejemplo. ¿Qué seríamos los peruanos sin el limón, no? Entonces, los frutos cítricos también los traen los europeos. Es el caso de la naranja, la mandarina, la lima, el limón, por supuesto. Y a la derecha tenemos los mangos, que es un cultivo asiático, me parece que de la India, pero que los europeos trasladaron también a América, y el mango es una de las principales exportaciones peruanas en este momento. Vamos ahora a las tecnologías. Bueno, a la izquierda he puesto el arado de tiro, del cual he estado hablando bastante, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que consiste en un gran palo que se une al aparato de madera, ya me olvidé el nombre de este aparato de madera que les uncen a los bueyes, ¿no? Entonces, ahí se acomodan los dos bueyes y en el extremo de este palo hay un bastón que se hunde en la tierra como medio metro y que tiene una punta de fierro. Aquí a la derecha tienen instrumentos de fierro, como los que trajeron los españoles. Por ejemplo, la pica o pico para cavar la tierra, el martillo para clavar clavos, ¿no? La estaca, ese es para cortar cueros. Entonces, el instrumental de hierro va a ser fundamental, por ejemplo, para la actividad minera. Se dice que hubo una minería prehispánica, pero fue de muy pequeña escala. Yo por eso ni le he mencionado prácticamente a la minería prehispánica, porque los incas trabajaron más con minas de lavadero, o sea, las pepitas de los ríos. Pero era difícil que puedan trabajar minas de socavón, porque no tenían hierro. De hecho, lo que utilizaban para las minas de roca eran las astas de venado. Hay un venado andino, la taruca, que tiene una cornamenta muy dura. Entonces, con esas astas de taruca podían hacer algo. Pero el hierro les permitió, cuando los españoles lo traen, horadar las minas con facilidad. Entonces, utilizabas una cuña, como esta es la cuña, con el martillo y penetraba las rocas. Y de esta forma luego metías la barreta. Aquí no está la barreta, pero es una especie de tubo, digamos, de hierro con el cual podías remover las rocas, ¿no? Luego, la tecnología de la carabela y el galeón, que es la navegación a vela. Estos eran barcos de madera, más o menos de unos 30 metros de eslora, como dicen los marinos, de largo, y unos 10 metros de ancho, que podían cargar 200, 400, hasta 500 toneladas. Bastante para el mundo de esa época, ¿no? Y con los aparejos de velas lograban que el viento las impulse. Estos barcos podían hacer viajes, pues, como los de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, de miles de kilómetros. Realmente una hazaña. No tenían refrigeración, así que un problema para el transporte marítimo era la alimentación de los tripulantes, sobre todo el agua, porque finalmente pueden ir pescando y van comiendo el pescado, y también metían animales como gallinas que iban matando en el viaje para ir comiendo. El problema era el agua, que tenían que llevarla de forma tal que no se corrompa. Si tú dejas el agua estancada, se va a malograr, ¿no? A la derecha, fíjense, tenemos el malacate. Este es uno de los usos de la rueda. La rueda no tuvo una aplicación para el transporte en América tan fácil como en Europa, por la dificultad que ha habido en América para que haya transporte rodado. Esto debido al tipo de suelo que tenemos los americanos. O es muy suelto como la arena del desierto, o es muy irregular como
los caminos de la sierra, ¿no? Llenos de piedras, rocas, entonces por ahí no hay rueda que avance. Pero la rueda sí se puede utilizar para izar pesos. Por ejemplo, el malacate viene a ser esto, como un torno, ¿no? Tú das vueltas a la rueda y entonces vas levantando una cuerda que aquí está soportando el peso de 2 personas. Entonces, con poco esfuerzo relativamente, moviendo este torno, se puede conseguir izar minerales. Como ustedes pueden imaginarse, para la minería, el malacate fue fundamental, porque podían sacar hacia arriba el mineral separado de los frontones. Para los pozos, elevar el agua también, ¿no? Así que el torno o malacate, otra tecnología importante. La noria. La rueda también sirve para otras cosas, hacer subir el agua de nivel. Es muy común que en las ciudades existan ríos, pero los ríos normalmente van socavando el lecho por donde pasan y entonces el río queda más abajo que la ciudad. Si ustedes pasan al lado del río Rima, van a darse cuenta que el río está más abajo de la ciudad. Ahora, ¿cómo elevas el agua para que pueda abastecer a las viviendas? Entonces, para eso se utilizaba la noria, que era una rueda con paletas que en la propia agua del río la hace girar. Y al girar, mueve el agua a una altura superior. Así que la noria es fundamental. A la derecha tenemos el puente con arco de medio punto. Este es el puente que traen los españoles y de hecho el puente que está acá es el puente sobre el río Pachachaca. Este es un puente colonial que hasta el día de hoy está en pie. Es un puente que debe tener como 400 años. A mí me encanta, ya les he dicho, viajar y encontrarme con estas muestras de la arquitectura colonial o virreinal, ¿no? Entonces, no se han conservado muchos puentes, algunos que existían pues ya fueron derribados, pero estos puentes se hacían de piedra, utilizando la tecnología, creo que viene de los árabes, esto del arco de medio punto. Bueno, entre las tecnologías que traen los europeos también está la moneda. A la izquierda tienen ustedes monedas de la época colonial. Son monedas de plata, a las cuales se les ha acuñado, o sea, grabado con un cuño el escudo real o alguna señal distintiva de su valor. Entonces, gracias a la moneda, el comercio pudo facilitarse. El tamaño de la moneda indicaba su valor. Esta moneda es más pequeñita, es de menor valor que las otras monedas que son más grandes. Las monedas eran normalmente discos de plata a los que se les ponía el cuño. Los bordes de estas monedas son irregulares porque eran hechas a mano con tijeras y le llamaban monedas macuquinas, hechas a mano. Ya a mediados del siglo XVIII se trajo unas máquinas que lograban que el borde fuera perfecto y nacieron las monedas que llaman de cordoncillo. Ya vamos a hablar de eso también cuando hablemos de la moneda específicamente. Y la escritura es otra tecnología que traen los españoles. Ustedes dirán, pero la escritura sería importante para la cultura, el derecho, para la economía también. Por supuesto que también, porque la escritura, para empezar, permite transmitir técnicas. Pero por otro lado, la escritura permite redactar contratos, de manera que quedan fijadas las condiciones que las partes acuerdan. Entonces la escritura le va a dar mucha seguridad a los contratos y por eso va a ser importante para la economía. Ya en la próxima clase les voy a hablar del protocolo notarial, que es un tipo de contrato que los europeos utilizan mucho. A ver, aquí en el chat
Tengo unos comentarios que dicen, ¿qué porcentaje de azúcar se importa en el Perú? Bueno, en este momento, exactamente no lo sé. Sé que importamos azúcar, habiendo sido exportadores antes, ¿sabes? Es una cosa curiosa. No tengo el dato exacto de qué porcentaje del azúcar que consumimos se importa. No creo que sea tanto, les diré, ¿ah? Pero podría ser 20, 30% eventualmente. Y luego, hay otra pregunta. Hubo una época en la que fuimos un boom en términos de algodón y azúcar. Sí, la hubo, por supuesto. Esa época fue, yo te diría, digamos, hasta la reforma agraria del gobierno militar, hasta los años 60, el Perú fue un gran exportador de ambos productos, de azúcar y algodón. ¿Hay otra pregunta por ahí, un comentario que querían hacerme, creo? Sí, profesor. Si no me equivoco, cerca del 80% del azúcar que consume en el país ya es cubierta por Coazúcar y sus subsidiarias, entre ellas Casa Grande. Hay otra más que no me acuerdo bien su nombre, pero sí, la vez pasada lo leí porque tenía que hacer un trabajo acerca de eso. Pero también, también exportan, incluso de acá, pero supongo que también traen de fuera para, no sé, satisfacer el mercado, pues, ¿no? Sí, a veces hay diferentes clases de azúcar y entonces de alguna es probable que exportemos y hay otra que más bien importemos, ¿no? Eso puede darse. Muchas de las tierras que antes producían caña de azúcar hoy día se utilizan para otros cultivos que resultan más rentables en este momento, ¿no? Como la palta, por ejemplo, los arándanos, pimientos, etcétera. Bueno, muchachos, nos vamos a despedir porque ya nos hemos pasado de la hora, tengo las 4:01. Entonces, nos despedimos y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias a ti también, Gracias, profe. Hasta luego. Fernanda. Gracias a todos ustedes.